Esta estrategia financiera te puede ahorrar millones de pesos. El no tenerla te puede salir muy caro. Pero como todo producto financiero, hay que revisarlo con cautela, ver sus características, si se adapta a lo que estás buscando. Y es un producto que vale mucho la pena revisar porque mezcla dos temas fundamentales para las personas, las finanzas y la salud. Por eso quiero que evaluemos con lujo de detalle los seguros de gastos médicos mayores. Ya sea que tú ya tengas uno, que estés evaluando contratarlo o que incluso no te pasaba por la mente y estabas más enfocado en ahorro, en inversiones, que revises si vale la pena complementar con un seguro médico. Y este video lo hago con mucho respeto, con mucha atención al detalle, porque me han llegado decenas de casos como este, incluso este en particular me dieron autorización de platicarlo. Déjame compartirte el caso de Juan, compañero de 35 años que tenía sus finanzas en orden. A sus 35 años no tenía deudas, invertía en CETES, incluso en la bolsa de valores, y había construido ya su fondo de emergencia. No era millonario, pero sí disciplinado. Y un sábado por la mañana fue a andar en bicicleta como de costumbre, un coche que no respetó el alto, fractura de clavícula, costillas rotas, cirugías inmediatas. No tenía seguro de gastos médicos mayores. Y algo muy delicado, el automovilista se dio a la fuga y por la velocidad de cómo ocurrió todo no alcanzó a ver ningún dato. Lamentablemente no tenía seguro de gastos médicos mayores y el hospital privado no esperó y la cuenta fue de más de 530,000 pesos entre urgencias, operación, hospitalización y terapias. Y Juan no solamente tuvo que recurrir a su fondo de emergencia, sino también a liquidar sus inversiones y aún así no alcanzaba para pagar la cuenta total, tuvo que endeudarse. Al final el resultado fue una deuda de 230,000 pesos adicional a vender sus acciones, venta anticipada de sus inversiones en CETES, liquidar su fondo de emergencia, qué bueno que lo tenía pero no fue suficiente, y además solicitar este préstamo personal. Y es que mucho se habla allá afuera en videos básicos de finanzas del concepto de fondo de emergencia, un dinero que vale la pena ahorrarlo, quizá invertirlo con un rendimiento que nos sirve para pagar imprevistos, pero eso sí, imprevistos de un tamaño relativamente menor. Para un tema médico mayor de más de $500,000 de pesos, difícilmente un fondo de emergencia va a alcanzar. En pocas palabras, son dos estrategias muy útiles pero diferentes para cubrir eventos de diferente magnitud. El fondo de emergencia para un imprevisto inmediato y el seguro de gastos médicos para atender, como lo dice su nombre, eventualidades médicas mayores. Y es que es muy común cuando comenzamos a poner nuestras finanzas en orden, atendemos muchos elementos: el ahorro, el fondo de emergencia, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, armar un presupuesto, y los seguros o los dejamos de lado o nos cuesta trabajo. Y es un tema delicado. ¿Quién quiere hablar y escuchar del costo de enfermedades? Pero es una realidad, es un producto financiero para mitigar estos riesgos. Y los datos no mienten. Prueba de ello esta información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, donde encontraron que solamente 7.5 personas de cada 100 tienen un seguro de gastos médicos mayores. Hoy quiero que nos metamos por eso a mucho detalle en qué es un seguro de gastos médicos mayores, cómo funciona, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre, las exclusiones. Porque también nos enteramos de muchas historias de terror de, oye, es que tengo el conocido de un amigo que no le pagó su seguro. O escuchamos que son muy costosos. Bueno, vamos a ver las letras chiquitas, cuánto cuestan, hacer algunas proyecciones, ver los contratos, las exclusiones. La lógica inicial ya la conoces, funciona como otros seguros. Tú vas a pagar un costo, una prima del seguro y a cambio te van a ofrecer protección, una suma asegurada para eventualidades médicas bajo ciertas reglas. Y en caso de que suceda alguna eventualidad, alguna enfermedad, un accidente, entra la aseguradora y va a pagarla, aunque tú también vas a pagar una parte. Lo iremos explicando con detalle, pero esta es la estructura inicial. Pagas para tener la protección y a cambio delegas que la aseguradora se haga cargo de la gran mayoría del gasto. Cuando aplique, veremos algunos ejemplos muy particulares, después de tú pagar una parte, el deducible y el coaseguro que explicaremos. Y suele cubrir muchas cosas dentro de un gasto médico mayor. La palabra clave aquí que quiero que tengamos en mente es mayor y ahorita te voy a explicar por qué. Pero observa este listado, hay muchas cosas que cubre. Los honorarios médicos, consultas, tratamientos, medicamentos, análisis de laboratorio, ambulancia, etc. Y aquí una primera confusión es quién puede decir, entonces me cubre medicamentos. En cualquier momento yo puedo ir a una farmacia y comprar el medicamento que yo quiera. No necesariamente, y es lo que voy a explicar mucho en este video, cuándo se aplica y cuándo no. Lo primero que tienes que saber es que a diferencia de otros productos que se pueden contratar de manera express, tal cual dándole algunos cuantos clics,
o vas a una sucursal bancaria y quizá en un proceso de 15 minutos ya sales con tu producto, en este caso va a haber un proceso inicial el cual va a incluir que te hagan una serie de preguntas relacionadas a temas de salud, tal cual información médica, si existen antecedentes de enfermedades, algún medicamento, alguna cirugía, temas personales o familiares. Y alguien aquí se puede cuestionar, ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué me están cuestionando acerca del pasado? Y es que los seguros médicos se contratan cuando uno está sano y no al momento de que ya se detectó alguna enfermedad, algún padecimiento. Y es que la mayoría de seguros va a tener cláusulas que desde el inicio te van a entregar en las condiciones generales, donde te va a mencionar que no van a cubrir preexistencias, es decir, cosas que deriven del pasado antes de contratar el seguro. Otro tipo de preguntas que suelen hacer son referentes a la ocupación, y fíjate, preguntas muy específicas. ¿Visita o asiste a obras o construcciones? ¿Utiliza, maneja o en su trabajo está relacionado con protocolo de seguridad, de rescate, uso de fertilizantes? Y es que existen trabajos o profesiones que para ciertas aseguradoras los van a clasificar como de riesgo y pueden decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo asegurar o voy a cobrar un extra. Y lo mismo puede aplicar con ciertos deportes o actividades de riesgo, por ejemplo, paracaidismo o motociclismo. Y lo mejor es contestar con sinceridad, con honestidad. Hago estos deportes, realizo estas actividades, ¿hay algún antecedente? No necesariamente quiere decir que no te van a aceptar y te van a ofrecer el seguro, pero es importante transparentar toda la información. Y es que estos temas pueden llegar a invalidar la cobertura o incluso a rescindir el contrato. Está en el artículo 47 de la ley sobre el contrato del seguro, que dice: cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos que se refieren a ciertos artículos facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no haya influido en la realización del siniestro. Y es que conozco casos de personas que dicen, oye, me interesa un seguro, es que ya traigo este malestar. Pues bueno, ya ves lo que puede pasar de que no te lo ofrezcan o en su momento si te lo ofrecen, se termine invalidando. Por lo mismo, es importante contratarlo a temprana edad, cuando se está sano, y si hay algún punto en particular, simplemente transparentarlo al inicio y ya que la aseguradora decida. Ahora, otra pregunta importante, ¿cuánto cuesta un seguro de gastos médicos mayores? Y es que a diferencia de otros productos del sistema financiero, no hay un costo general. Cuesta 5,000 pesos para todos, 10,000 pesos. Va a depender de características muy específicas personales, el género, la edad, incluso los hábitos. Y claro está, de las condiciones del seguro, la suma asegurada que se quiere tener, el monto del deducible, las características de los hospitales a los cuales quieres tener acceso. Entonces, llévate en mente que lo mejor es realizar una cotización, un presupuesto a la medida. Porque si te quedas con, oye, yo escuché que una persona contrató su seguro y le costó tanto, puede que sea completamente diferente a lo tuyo. Insisto, depende la edad, la suma asegurada, el monto del deducible, dónde vives, la zona geográfica, los niveles de cobertura. Hablaremos incluso que la forma de pago, el historial médico y estilo de vida, por mencionar algunos casos. Y es que la lógica es muy sencilla. Si la aseguradora considera que hay mayor probabilidad de que uses el seguro, mayor riesgo, va a cobrar un poco más. Si la aseguradora no visualiza tan alto ese riesgo, te cobra menos. Y me vas a decir, ¿cómo hacen eso? Mira, te lo dejo con un ejemplo sencillo. Imagina dos casos. Una persona llamada Juan, 25 años, vive en Veracruz, no fuma, no tiene antecedentes de enfermedades, contrata un deducible alto. Ahorita explicamos esto. Quiere una gama hospitalaria amplia y una suma asegurada de 40 millones. Comparemos esto con Miguel. En este caso, duplica su edad, 52 años, vive en una ciudad un poco más cara, en Monterrey. Ya tiene algunos hábitos como el fumar, tiene hipertensión. Contrata un deducible bajo, es decir, que él pagaría una cantidad menor en caso de alguna eventualidad. Quiere una gama hospitalaria más amplia, es decir, llegar a hospitales más robustos. Una mayor suma asegurada de 120 millones. Creo que cualquier persona, incluso no familiarizada con el tema de seguros, podría pensar que Miguel va a pagar más por sus características personales y por el producto que quiere contratar. Es decir, ¿qué tanta protección quieres? Un mismo seguro con una misma compañía se puede usualmente configurar el nivel de protección en cuanto a la suma asegurada. Quiero estar protegido hasta 10 millones de pesos, 20 millones, 50 millones, hay algunos muy robustos, 100 millones de pesos. Como lo veíamos al principio, hay padecimientos médicos que son bastante costosos. Algunos de ellos pueden requerir seguimiento, que no sea de una única ocasión, sino que recurrentemente tengas que acceder a servicios de salud.
Por lo tanto, yo considero que el seguro debe ser robusto, de varios millones. En mi experiencia, esta variable no incrementa tanto el precio. Es decir, si tú haces una cotización donde te están ofreciendo un seguro con una cobertura, por ponerte un ejemplo, de 15 millones y te ofrecen otro con las mismas características pero que suba a 20 millones, por mencionar un ejemplo, el costo no sube tanto y qué mejor que tener una protección bastante robusta. Otra variable relevante a considerar es el deducible. Esta variable, dependiendo cómo la configures con tu asesor, va a impactar en el costo inicial del producto y también en caso de que exista alguna eventualidad. Y dicho de manera coloquial, es la cantidad que tú vas a poner de tu bolsillo cuando usas el seguro. Es un gasto inicial. Y esta es la regla. Entre más alto el deducible, más barato es el seguro. Por ejemplo, yo puedo decidir que mi seguro tenga un deducible de 20,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que las eventualidades que tengan un costo mayor a 20,000 pesos va a entrar la protección del seguro. Las que cuesten abajo de 20,000 no me va a proteger el seguro, lo voy a terminar pagando yo. Por eso esta variable, al modificar el riesgo, modifica el precio. Oye, quiero que me salga más barato mi seguro. Bueno, que no me cubra protección de 20,000, que me cubra aquellas a partir de 40,000. Entonces yo tengo más riesgo de que si pasa algo de 30,000, de 35,000, no me va a cubrir y solo de 40,000 para arriba. Ahora bien, hay un segundo costo que también cubrimos los asegurados, no toda la aseguradora. Una vez que se rebasa el monto del deducible, el restante de la cuenta ya entra a la aseguradora, siempre y cuando esté cubierto por tu suma asegurada y dentro de los padecimientos que cubra. Ahora, de ese restante de la cuenta, un porcentaje menor lo va a cubrir el cliente. Vamos a poner un ejemplo, un 10%. Si es una cuenta de 1,000,000 de pesos, 900,000 son cubiertos por la aseguradora y 100,000 por el cliente. Y es común como estándar de la industria un coaseguro, que así se llama esta segunda variable, del 10%, aunque puede ser distinto. Creo que todo esto se va a entender mucho mejor con un ejemplo ilustrativo, pero que vayamos desglosando estos conceptos. Vamos a verlo. Costo de una emergencia médica de 890,000 pesos. Y es lo que te decía al principio, puedes tener ahorros, un fondo de emergencia, pero para una emergencia médica de ese tamaño es algo muy delicado. Vamos a suponer que la persona estableció con su asesor de seguros 35,000 pesos de deducible. Es decir, el seguro solamente cubre y protege de 35,000 pesos para arriba. Hablando, por ejemplo, del deducible que yo tengo en mi póliza de gastos médicos mayores, es de 70,000. Si bien lo pude haber contratado a un monto más bajo, lo puse de un nivel intermedio. Esto hace que sea más barato mi seguro de gastos médicos mayores y a mí lo que me interesa es que me proteja de una eventualidad fuerte como las que veíamos. Oye, que es de 30,000, de 40,000, pues claro que me va a doler, pero eso lo absorbería yo. Ahora, después de pagar el deducible, el restante de la cuenta ya lo va a cubrir la aseguradora. Pero recuerda que también falta el coaseguro, que hablábamos que un estándar es que sea del 10%. ¿Qué pasa si la cuenta es muy elevada? Por ejemplo, 3 millones de pesos. Pues el 10% serían 300,000. Los coaseguros suelen tener un límite, un tope. Aquí en este ejemplo, 50,000. Conclusión, el asegurado paga el deducible de inicio y luego un porcentaje menor de la cuenta que además tiene tope. En este ejemplo concreto, el cliente paga 85,000 y la aseguradora 805,000. Y es que esto, si no te lo explican bien, luego genera malos entendidos. Oye, yo terminé pagando una parte relevante, si no, ¿para qué tengo el seguro? Bueno, si se te explica bien como lo estamos haciendo aquí, ya entiendes desde el principio que sí hay un pago de parte del cliente, pero preponderante la aseguradora. Otra decisión que tendrás que tomar es el nivel de servicio. ¿A qué hospitales quieres tener acceso? Las aseguradoras suelen tener catálogos con diferentes nombres, esto solamente es un ejemplo, donde te dan con transparencia. Este paquete tiene tal costo y vas a tener acceso a ciertos hospitales. ¿Quieres algunos mejores, incluso del plano internacional? Tiene otro costo. Y para darte una idea, quiero que hagamos un par de simulaciones para que veas un ejemplo real de costo. El ejemplo es un hombre de 30 años, lo está contratando a una temprana edad, eso va a hacer que sea más asequible. No fuma, saludable, eso también baja el costo. Grandes ciudades como la Ciudad de México puede subir un poco. Gama hospitalaria amplia, suma asegurada bastante robusta de 80 millones. Un deducible de 47,500 y coaseguro del 10%. ¿Cuánto cuesta? Aquí lo tienes, alrededor de 18,064 pesos, varía ligeramente si el pago se hace de manera semestral.
trimestral o también está la opción de mensual. Una variable que también influye no solamente es la edad, también el género. Por ejemplo, vamos a ver una mujer con las mismas condiciones. Aquí lo tienes, estamos hablando alrededor de 26,000 pesos. Como ahí lo mencionamos, en general los seguros de gastos médicos suelen ser más caros para las mujeres que para los hombres. Hay otro tipo de seguros como los de vida donde suele ser más barato para las mujeres que para los hombres. Esto es en general con la gran mayoría de aseguradoras que puedes encontrar esta diferencia en los precios. Y aquí una resistencia, oye, pues es que es un gasto que va a ser recurrente todos los años. La respuesta es sí. Pero comparado con un padecimiento, con alguna enfermedad, puede ahorrarte miles o millones. Y adicional, ya lo decíamos, puedes jugar con algunas variables si quieres modificar el costo. Por ejemplo, con el deducible, un deducible más alto puede bajar los costos. La suma asegurada prefiero que sea robusta y también recuerda que puedes modificar otras variables como el acceso a ciertos hospitales. Ahora, otro punto que puede causar confusión en los seguros médicos son los tiempos de espera. Otra ventaja de contratarlo a temprana edad o cuanto antes es que vas desbloqueando protección y así funciona con todas las compañías. No estoy hablando de una aseguradora en específico. Y es que existen ciertos eventos, algunas enfermedades, padecimientos muy concretos que tienen un tiempo de espera a partir de que contratas este seguro para que comiencen a aplicar. Uno de los eventos donde suele haber un pago y también cubre las complicaciones es el embarazo. ¿Qué pasa si una pareja ya están embarazados y quieren contratar este seguro? Ya no va a aplicar. Y es que suele tener un tiempo de espera, puede variar entre compañías, pero al menos he visto 10 meses. ¿Cuándo se aplica? Cuando ya pasó este tiempo de espera de 10 meses y ya fue al año, a los 2 años, a los 3 años de manera subsecuente y tú continúas con el seguro, ahí ya entra esta cobertura. Y mira, yo tengo seguro de gastos médicos mayores desde hace muchos años, duermo tranquilo, nunca lo he utilizado afortunadamente. En caso que se llegue a utilizar, vale mucho la pena estar en contacto con la aseguradora porque puede haber diferentes procedimientos para su atención. Hay algunos casos donde se hace una programación, una cita en el hospital. Hay algunos otros donde se va directo, se pone en contacto con la aseguradora por medio de la persona o los familiares y hay mecanismos para pago directo de la aseguradora o por mecanismo de reembolso. Y a ver, respondiendo a una pregunta muy concreta, ¿para quién sí y para quién no es este tipo de producto? Puede haber muchos casos en particular donde puede aplicar. No tienes protección médica o quieres tener atención médica privada teniendo acceso a ciertos hospitales privados, estás ya construyendo un patrimonio y quieres blindarte, quieres una estrategia de delegar el riesgo de una eventualidad médica. Además, déjame decirte, es una estrategia deducible de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si presentas declaración anual el mes de abril y reportas que tienes tu seguro de gastos médicos mayores, puedes aspirar a una devolución de impuestos de parte del SAT. Y siempre lo he dicho, esto no es de tener miedo, de estar pensando en que algo va a suceder. Al contrario, qué mejor tenerlo, nunca utilizarlo y estar blindado financieramente en caso de alguna eventualidad. Y este es un tema que vale la pena profundizar. Es una estrategia muy importante y complementaria en las finanzas personales. Creo que fue una muy buena base, te llevas conceptos bastante importantes. Si alguien está interesado, lo puedo canalizar ahí en los comentarios con algún especialista para que tengan una sesión personalizada y profundicen en dudas e inquietudes. Me encantaría leerte en los comentarios, ver tus dudas, inquietudes, información que complemente el video. Y nos vemos en la próxima para seguir haciendo grandes las letras chiquitas de las finanzas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.